Hello, Lanis. Hola. Cuéntame, ¿cómo estás el día de hoy? Bien, he tenido mejores días. Bueno. ¿Sabías que a partir de la pandemia surgió un nuevo sistema educativo que fue como tomarse la Red Pill, la píldora roja de la Matrix? De tantos sistemas que hay, ¿podrías explicarnos? Bueno, entre esto es por la misma pandemia surgió una necesidad del ser humano comunicarse y también aprender de una manera en que el estudiante pudiese estar sano y salvo en su casa como sí mismo el docente. Por ende surgieron las TICs. Aunque las TICs son desde hace mucho tiempo, a partir de ese punto hizo una división en nuestro mundo y como enseñamos hoy en día, porque lo empezamos a usar de manera que por herramientas como Zoom, Meet, entre otras, pudiese hacer más sencillo el proceso de enseñanza-aprendizaje entre docente y alumno. Por eso es que el día de hoy les traemos una serie de sumarios, por así decirlo, de acerca un poquito más de lo que pondría siendo lo de los entornos virtuales, lo del LMS y lo acerca de los materiales para el aprendizaje. Mi nombre es Alanis Romero, Ana Palencia, y aquí estamos en Tips para docentes en apuros. Don't worry, we got you. Bueno, entonces, Anita, ¿qué me podrías contar acerca de las LMS? Bueno, puedo comentar que sobre las LMS, si no me recuerdo, es Learning Management System. Es el sistema de gestión de aprendizaje. Por medio de este uno puede tener herramientas como teléfonos, tablets o incluso computadoras para la búsqueda de cierta información. Claro, además de que gracias a la tecnología de hoy en día podríamos encontrarlo de una manera más fácil, incluso en internet. En este caso vendrían siendo las plataformas como aulas virtuales, tema del cual hablaremos más adelante, pero sin embargo son muy útiles a la hora de utilizarlos. Hay que aclarar que estas plataformas se pueden utilizar por los docentes, por las instituciones para gestionar el contenido que podría darse a los alumnos. En este caso, no solamente la búsqueda de la información se basa en ir en repositorios, sin embargo también en otros medios que podrían ser las wikis, los blogs, redes sociales y todo aquello que nos podría ayudar a que el alumno pueda aprender de una manera más eficaz, rápida, sencilla, que tiene el acceso literal a todo el mundo. Como también foros en línea y también Alanis. ¿Qué son las redes de divulgación? Bueno, las redes de divulgación básicamente se tratan de aquellas redes en las cuales uno puede tener un acceso a qué tipo de información se requiere. En este caso es educativo, no importa, existen varios tipos de licencias, como por ejemplo el que tenemos acceso a todo el mundo, que es gratuito, es fácil de acceder, no requiere ni pagos, ni cobranza, ni absolutamente nada de eso. Entonces eso quiere decir que uno es un sistema en el que puedo usarlo o puedo acceder a por medio de otros dispositivos, pero las redes, aun a pesar de que se pueden acceder por medio de otros dispositivos, tienen como tal unas limitaciones, ¿cierto? Claro que tienen limitaciones, por ejemplo, cuando se requiere utilizar plataformas de pago como mensualidades, suscripciones para comprar cursos, no todo el mundo tiene acceso para comprarlo. En este caso, vendría siendo útil a la hora de utilizarlo, por ejemplo, los docentes, que mayormente lo que se utilizarían sería el Google Chrome, el Moodle, el Canva, todo eso podría ayudar al profesor a dar su clase. ¿Y Google Classroom? También debido a que este es de acceso abierto, vendría siendo como una licencia gratuita, fácil, sencilla de acceder y se puede subir todo tipo de formato. Ok. Bueno, también vi el otro día sobre el e-learning y el learning, que es algo muy parecido a nuestro aprendizaje en la universidad hoy en día.
Sí, por ejemplo, cuando ocurrió esto, lo de la pandemia, podría decirse que estuvimos utilizando durante mucho tiempo el e-learning, debido a que las clases únicamente eran virtuales. En cambio, el blend learning vendría siendo la modalidad mixta entre las clases presenciales y las clases en línea. Ok, pero ya va, te estás viendo muy rápido. ¿Por qué no mejor pasamos al siguiente punto? De hecho, Alani, por eso es que tanto las LMS y las redes de divulgación son importantes en la educación. Esto se debe a que, aunque una es el medio en el que yo accedo a esa información y la otra es la red de información como tal, ya sea de pago o no, son importantes porque la educación en sí misma nunca se estanca. Siempre es una ciencia o siempre es un área que se va renovando. Aunque siempre podamos ir a las bases principales, lo bueno de que este tipo de ciencias se renueven cada día quiere decir que podamos aprender y adquirir herramientas tanto como docentes, también estudiantes, para poder hacer de la educación algo más apacible y mejor. Por eso es que se menciona acerca de los entornos de aprendizaje, debido a que en estas se gestionan, se aprende, se enseña y sobre todo se evalúa. ¿Por qué se gestiona? Porque antes de hacer un método el cual pueda hacer que los estudiantes, tanto los profesores, puedan adquirir o tener posibilidad a las aulas, también este mismo nos da la posibilidad a nosotras, como futuras docentes, también gestionar acerca de qué tipo de información se da, cómo se da. Todo tiene que tener un plan estructurado. El aprender, que es un proceso continuo, por eso no nos bajamos del tigre, a menos que el tigre lo requiera. Porque es que mediante todo el aprendizaje que nosotros tenemos, siempre tenemos la capacidad de avanzar tanto como personas, en nuestras capacidades, en las habilidades, qué tipo de competencias queremos regir, mejorar. En cuando se trata de enseñar, es básicamente adaptar todos esos datos que recogimos para poder dárselo a alguien más. Por esa misma razón están, como mencionado anteriormente, Alanis. Está el e-learning y el blended learning. Actualmente en Venezuela, a partir de la pandemia y ciertas situaciones a nivel educativas, ha buscado que el venezolano siempre se reinvente a la hora de la enseñanza, como lo han hecho otros países como por ejemplo Suiza, Estados Unidos y Alemania en maneras diversas. Por esa misma razón, lo que es el e-learning envuelve más que todo el aprendizaje virtual, ya sea que el profesor use una herramienta como Google Classroom, Zoom o su efecto Meet. Eso apoya al estudiante a que a la hora de cualquier evaluación o incluso pueda tener la comodidad de buscar el material asignado por el profesor en casa y tiene la libertad de poder acceder al profesor en el momento que así lo requiera. Por ejemplo, una de las estrategias que podrían estar dentro de estas plataformas podrían ser la implementación de la gamificación. ¿A qué se refiere con gamificación? Se refiere a aquel tipo de estrategias donde se evalúa al estudiante mediante juegos, didácticas, cualquier cosa que permita que el alumno interactúe de manera organizada, a su ritmo. No hay ningún problema con eso. También, por lo menos, algo maravilloso hoy en día es que no nos quedamos en lo arcaico, tampoco en lo antiguo, y no solamente con lo moderno, sino fusionándolos entre sí. De ahí nace el blended learning. Si bien es importante también tener en cuenta la presencialidad por diversas situaciones en que el estudiante pueda acceder a ese contenido más tarde, incluso para reforzar su conocimiento, para eso se usa el blended learning. Incluso si la persona va a clases, puede también en casa reforzar ese conocimiento visto por medio de materiales asignados por el profesor. Por eso es que el blended learning combina lo bueno de lo tradicional como también lo innovador de la modernidad. Ahora nos enfocamos hacia la parte de cómo se pueden hacer de que los materiales no aburran a los estudiantes. Antes de hablar directamente del tema, hay que tener en cuenta que
¿Cómo es que hay que evaluar al estudiante? Debido a que antes de poder enseñarle, decidir qué enfoque va a tener, hay que ver qué necesita el alumno. No toda la información que se le va a dar tiene que ser de manera lineal, todos en un mismo molde. Por eso es que en la actualidad se requiere que haya capacitación hacia del docente. En este caso pueden hacer unidades de las unidades curriculares, de qué necesitan los alumnos. En este caso podrían decir, que necesito desarrollar las habilidades, las competencias, de qué ritmo puede aprender el estudiante, todo aquello le puede servir. Gracias a ello, por eso es que se seleccionan de manera específica aquellos materiales. Pero ¿cómo se puede elegir esos materiales? A través de la indagación. Es normal que las investigaciones, cuando se va a hacer este proceso, se tiene que ver qué otras alternativas hay, de manera de ver que si hay un impacto verdadero en ese tipo de investigaciones que ya se habían hecho anteriormente. No todos les funciona el mismo método, ya sea por las circunstancias, por tiempo, por falta de recursos. Sin embargo, como docentes nosotros tratamos de hacer de que todo eso pueda servir hacia nuestro alumno y ver que dé verdaderos resultados. Esto también aplica mucho en que para los docentes que hayan estado en campo, algo que a mí me gusta mucho implementar con mis estudiantes o incluso con la enseñanza en sí es el aprender es divertido. ¿Por qué? Necesariamente para que un estudiante pueda aprender ciertas cátedras o ciertos conocimientos no quiere significar que el estudiante tenga que sufrir o en su defecto tenga que usar palabras muy técnicas que no llega a comprender todo. Por eso, aprender también puede ser divertido y por esa misma razón existen herramientas que uno como docente puede usar para que la enseñanza sea más llevadera. Por ejemplo, la elaboración de podcasts, TikToks, juegos, dinámicas, entre otras, porque de ese modo el estudiante desarrolla habilidades que pueden ser beneficiosas a futuro, como la edición de videos, creación audiovisual, en su defecto también diseño, pero también en el caso de manualidades, pero también les ayuda a poder desarrollar un pensamiento crítico y también análisis de temas complejos. Por ejemplo, si me mandasen a estudiar paradigmas de la educación o incluso teorías de la psicología, en el caso de los estudiantes de educación, podcasts, TikToks, reels, videos cortos o incluso estos juegos didácticos pueden hacer que el estudiante desarrolle dos habilidades a la vez. Una que es aprender a explicar un tema de manera sencilla, como también desarrollar un material que pueda ser de beneficio para su futuro, tanto para él como estudiante como para sus compañeros, incluso sus estudiantes. En eso tienes razón, porque hoy en día, por eso es que nosotros necesitamos tener, más que todo con esto de la tecnología, un uso ético, de un tema al cual ya habíamos hablado antes, debido a que, tenemos información a la cual podemos acceder fácilmente, más sin embargo tiene que ser utilizado con responsabilidad. Siempre recalcamos el hecho de que se necesita tener responsabilidad, dependiendo de hacia dónde busquemos. No es dependiendo hacia dónde busquemos, sino que nosotros como docentes tenemos que encargarnos de que nuestros alumnos estén encaminándose a un buen camino, teniendo en cuenta de que hoy en día utilizar redes sociales hay que tener mucho cuidado porque pueden haber o virus o un entorno en el cual no es muy saludable que digamos, y por ello es que estamos hoy en línea. Como también estaba diciendo Nani, el uso responsable de las TICs, incluso de las redes sociales o también de videos informativos, tiene que manejarse con suma discreción y también suma responsabilidad. Como diría un buen consejero, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pero es más que todo porque incluso si las redes sociales o también las TICs han sido herramientas beneficiosas para nuestro día a día, también tenemos que aprenderlas a usarlas con conciencia y con mucho cuidado, pero también disfrutando el proceso de la enseñanza-aprendizaje. Por supuesto que sí. Hasta aquí llegó el episodio de hoy. Queremos darle un gran saludo, un gran gracias por haber visto este podcast.
Ya sabemos que en el día de hoy tenemos mucha tecnología en nuestra mano, sin embargo también hay que ver cómo nos serviría para avanzar como personas, avanzar en nuestro conocimiento, porque nunca dejamos de aprender. Exacto, y como futuros docentes, la docencia siempre nos enseña a indagar un poco más cada día, para el bien de nuestros estudiantes y el bien de nosotros como docentes. Esto fue un placer, mi nombre es Ana Valencia, Alanis Romero, y esto fue Tips para docentes en apuros. ¡Ci vediamo! El flash, Alanis. Ah, la concha de mi madre. Alanis.